Grande es nuestro Dios y Rey, creador de todo es Él. Viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, oh, reinos se levantarán, mas sobre todos Dios está, pues a la muerte Él venció, por siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh.
Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. La Biblia es un libro que contiene personajes. Y como contiene personajes, tiene historias reales, profundas, que son dignas de un guión, son dignas de una trama. Pero en cada guión está la pluma de Dios, guiando los destinos de esas vidas, de esos pueblos, de esas naciones. Dice la letra en Éxodo capítulo 3, versículo 7, dijo luego Dios a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Señor, permita que con eficacia ella sea anunciada. Usa mis labios, te lo pido humildemente, para la edificación de tu pueblo que escucha a través de las redes sociales y a través de los amigos. Señor, que domingo a domingo escuchan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las historias más asombrosas, de las cuales se han hecho películas, es acerca del segundo libro de la Biblia, Éxodo. La reflexión del día de hoy lleva por título Éxodo, una salida a la esperanza. Para poder entender este libro, Éxodo quiere decir salida, huida, y muestra cómo, al principio del libro, cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero para poder entender un poquito, quiero compartir dos versículos. En el Génesis capítulo 46, versículos 48, y también en Éxodo capítulo 1, versículo 1, son textos muy parecidos, similares el uno al otro, pero con un contenido importante. Porque cuando uno sigue leyendo ambos textos, ambos capítulos, correlativamente a sus versículos, llega el escritor sagrado a decir que eran 70 hebreos. La familia era 70 personas que entraron a Egipto. Éxodo es el libro que continúa la narración de la formación de la familia de Jacob, tercer patriarca, Abraham, Isaac, Jacob. Y allí se quedaron, en Egipto, en tierra de Gosén. Había una promesa que Dios le había hecho a Abraham, que ellos heredarían la tierra de Canaán. Sin embargo, esa promesa tuvo un paréntesis, aproximadamente de 400 años, de una fuerte esclavitud, en donde fueron sometidos los hebreos. Estos 70 personas se transformaron en una nación. Se dice que alrededor de 2 millones de personas. Y Faraón, quien no conoció a José, ni sus obras, ni al Dios de José, lo sometió a una esclavitud. Lo sometió a una esclavitud con un duro servicio, con opresión. La Biblia menciona de que fueron sometidos salvajemente. Al final de Génesis vemos una familia, y al principio de Éxodo vemos una familia de 70 descendientes. Pero al comenzar el segundo capítulo, y ya en el capítulo 1, vemos que se habían formado en una nación, mucha gente, de tal forma de que los egipcios temieron de que ellos podrían levantarse contra
el mismo imperio egipcio, aliándose con los enemigos de Egipto. Así fueron sometidos. Ese paréntesis duró 400 años y Dios escuchó el clamor. Los israelitas, de haber sido formados y estado por un buen tiempo, un buen periodo en tierra de Egipto, gozando de las bendiciones y gozando de la herencia de bendición que dejó José, luego son ahora simples esclavos sin derecho a nada. Inclusive hubo un edicto de este faraón, que la Biblia no menciona el nombre, que todo varón, todo niño que naciera de entre los hebreos, las parteras tenían el deber legal por parte del rey, porque había sido un edicto, había sido una ley instituida, que dieran muerte a todos los niños varones. Las parteras temieron a Dios y conservaron algunos niños con vida, entre esos al gran Moisés. Éxodo es una narrativa de redención, libertad, bendición. Los comentaristas dicen que se parece mucho al plan redentor de Dios, que se centra en la persona de Cristo, dándonos un escape a todo el ser humano que venga a Él. Y una de las similitudes es que los hijos de Israel estuvieron y fueron esclavos. Lo mismo hace el pecado con nosotros. Ellos desearon con ímpetu ser libres y clamaron a Dios. Lo mismo debiéramos ser nosotros. Debiéramos clamar a Dios. Cuando estamos bajo el yugo de esclavitud del pecado, bajo el manto de la sombra del pecado, eso sí, no podemos alcanzar a Dios. Pero el deseo del ser humano de ser transformado mueve la mano de Dios en las circunstancias y Él viene a quebrarlas porque nos visita con su gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios que es manifestado en la persona de Cristo a favor de nosotros. Ahí estaban los israelitas. Dice a la letra, a lo que recién leía: y aquí he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlo a aquella tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Sabe, estimado hermano y amigo? A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Algunos comentaristas dicen acerca de este cuadro opresor que los egipcios al comienzo le hacían trabajar para amargar su vida, pero no era un trabajo con un objetivo claro, sino que era un trabajo solamente para ser sometidos, para amargar su vida y que ellos sientan de que no eran libres, sino que los egipcios eran señor de los hebreos. Luego, al pasar el tiempo, porque por más de 400 años fueron esclavos, comenzaron a hacer trabajos no solo duros, sino con objetivos y propósitos egipcios. Pero al comienzo solamente fueron trabajos para amargar su vida. Dicen algunos a la letra que construían cerca o sobre la arena, y tan pronto como las terminaban, eran derribadas para luego reconstruirlas. Era una labor sin propósito, solo con el fin de desmoralizar a los esclavos, es decir, de colocarle en la mente que no podían ser libres, de que eran débiles, de que estaban destinados a ser siempre esclavos, a nacer esclavos y morir esclavos. Ese es el pensamiento y el sometimiento que hoy en día pone el diablo, pone el sistema dirigido por él
en la mente de la persona. San Juan en su carta dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso involucra, estimado hermano y amigo, que todo el sistema, incluyendo los grandes gobernadores, están bajo el sistema del maligno. Solo la iglesia, solo los hombres y mujeres que han sido libertados del poder del pecado han sido en igual manera libertados del poder de las tinieblas y del diablo. Esta reflexión quiero compartir solo tres pensamientos. La aflicción de Israel en medio de esta situación difícil nos enseñan tres lecciones importantes que no debemos de olvidar. Satanás siempre tratará de que tú y yo nos olvidemos de quiénes somos. La verdad es que pertenecemos a la raza caída. De eso no hay duda. Pero de que la gracia de Dios nos alcanzó, eso es más evidente. Y no podemos de esa gracia olvidarnos. La primera lección que nos enseña el cuadro del libro de Éxodo es que las mismas circunstancias que causaron la aflicción a los hebreos son evidencias de la gran fidelidad de Dios a sus promesas. Una de las cosas que Dios le dijo a Abraham, padre de la raza de Israel, fue de que tendría descendencia, de que su descendencia sería numérica y que habitaría en tierra extranjera, refiriéndose a la tierra de Egipto. Pero también les dijo que serían esclavos, pero también que Él los libraría. Y justamente la última promesa de que Dios mismo lo libraría es esta que vemos manifestada en nuestros primeros capítulos de Éxodo de una forma extraordinaria, a Dios peleando por Israel. Por eso es que las mismas circunstancias que causaron la aflicción son evidencias de la tremenda fidelidad de Dios a sus promesas. Dios no se olvidó. Pasaron más de 400 años, pero Dios no se olvidó. Una de las grandes debilidades que nosotros tenemos como ser humano es esa. Nos olvidamos muchas veces de nuestras promesas. A veces como padres nos olvidamos de las promesas que le hacemos a nuestros hijos. Pero Dios no se olvida. Dios no se olvida porque su amor es inmutable, no cambia y es perduradero en el tiempo. Dios no se olvidó de Israel. Él nunca se olvidó de Israel. Quiero decirte, como primera lección de esta palabra, de que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Por lo tanto, frente a las circunstancias difíciles de la vida, esta reflexión nos invita a confiar en Dios. Una frase que destaqué: Dios está interesado en ti. Dios está interesado que tú te intereses por Él. Esa es una frase que mientras preparaba la lección la anoté. Dios está interesado que tú te intereses por Él. A veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero ¿sabe? La realidad o la gran realidad humana de hoy día es que nosotros, los seres humanos, nos hemos olvidado de Dios. Y eso es una verdadera fatalidad. Porque aunque tengamos una buena mesa, aunque tengamos una buena situación económica, si nosotros nos olvidamos de Dios, entonces no vamos a tener un corazón cargado de gratitud, ni siquiera por la vida. Porque no es una cuestión de tener o no tener. Muchos que están en una situación económica baja y ajustada
ni siquiera se agradece por la vida. Por eso le inculco a través de esta reflexión al creyente dar siempre gracias a Dios por 3 regalos. Primero, por la vida y el regalo de la vida que es Cristo. 2, por el regalo maravilloso de la familia. El diablo está golpeando fuertemente, pero nosotros debemos de valorar ese regalo maravilloso de la familia. Y número 3, debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos. A veces somos desconformes, pero muchas veces lo que tú y yo tenemos, muchos lo anhelan. Dios está interesado que tú te intereses por Él. Salmos capítulo 13, versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Lo maravilloso es que el mismo libro de Salmos tiene la respuesta. Porque nosotros siempre vamos a hacer y vamos a tener esa óptica solo desde nuestra posición. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Dios se olvidará para siempre de nosotros? ¿Dios se olvidará de ti? Bueno, en Éxodo dice que no. Él no se olvida. Él no se olvida. Él se lo prometió a Abraham, que Él no se olvidaría de su pueblo, de su descendencia. Y aquí el salmista dice: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Me olvidarás para siempre? Pero también dice en Salmos 34, versos 5 y 6, dando una respuesta. Es una evidencia del salmista: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Estimado amigo, siempre habrá un antes y un después cuando Jesús se revela a la persona. Siempre habrá un antes y un después. Comprenderemos cosas que no hemos comprendido. Una de las cosas que uno a veces no comprende y cree, porque las circunstancias le hacen creer, y el diablo quiere que creamos esto, de que Dios se ha olvidado de nosotros. La verdad es que Dios nunca se ha olvidado de nosotros. La segunda lección es: Dios intervino demostrando así su amor único hacia Israel. Esa es una lección poderosa, porque Dios te ama de una forma única. Dios te ama de acuerdo a su medida y te ama sin restricción. Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice así hablando acerca de los hebreos: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo que Dios le está diciendo: ustedes son mi especial tesoro. Por sobre cualquier nación, yo los amo en forma especial. Ustedes son mi tesoro. Dios los trata como a sus hijos, literalmente. Así como usted trata a sus hijos, así como yo trato a mis hijas. Ustedes son mi especial tesoro. Pero una cosa les pido: que escuchen mi voz y guarden mi pacto. Dios te ama de una forma única y singular solo a ti. Ese amor que tiene Dios hacia nuestras personas sobrepasa el amor del padre y de la madre. Sobrepasa el amor de tus hijos hacia ti, pero también sobrepasa el amor de tu esposo, de tu esposa. Dios ama de una forma sin medida y lo demostró en la cruz del Calvario entregando a su propio Hijo. Y número 3, una tercera lección: Dios proveyó de una salida al pueblo de Israel. ¿Eran esclavos? ¿No tenían nadie para defenderles? Escuche, no había esperanza para Israel. No había esperanza para Israel. La reflexión de hoy se llama Éxodo, una salida a la esperanza. Reitero, no había esperanza para Israel.
Pero Dios sí proveyó una salida. Dios sí proveyó de una salida. Salida similar. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Usted y yo éramos esclavos de Satanás y esclavos de su sistema. Éramos parte de la raza caída. Pero ¿sabe? Dios se proveyó de una salida. De una salida de escape. Para que tú y yo tengamos alternativa. La Biblia bien menciona. Y la Biblia bien dice. En San Juan. Y termino a la letra leyendo lo que dice San Juan. En el capítulo 3. En el versículos 16. Y así dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el 18, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Está la puerta. La puerta es Jesús. La llave para que se abra esa puerta y poder escapar es creer. Es creer que Él es el Hijo de Dios y que tomó tu lugar y mi lugar. Amigo, Jesús no vino solo para morir en la cruz y ser parte de una historia de amor sin igual, sino que vino Jesús en rescate de tu vida y de la mía. Nosotros debíamos de haber muerto. Nosotros estábamos condenados, dice, muertos en delitos y pecados. Había una condenación de muerte, muertos. Esa era la realidad. Pero Jesús nos vino a ofrecer vida. Por eso todo aquel que tiene a Jesús en su corazón y hace de Él su Señor y Salvador, entonces esa vida cobra vida en el corazón del hombre y de la mujer. Por eso es que hay personas hundidas en el lodo del pecado. De tal forma de que la sociedad lo apunta y lo señala, pero de pronto hay un cambio. Y cuando ese cambio se origina y se investiga la causa y el motivo es Cristo, es un cambio perdurero. Por eso, en esta hora, yo te invito que si tú nunca has entregado a Jesús o te sientes débil, haz la siguiente oración en el nombre de Jesús. Repite: Jesús, he escuchado tu palabra. Hoy quiero que tú seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, cuando invitamos a Jesús a morar en nuestro corazón, cuando nos sentimos débiles y vamos a Él con un corazón arrepentido, dispuesto a cambiar, justamente eso es lo que ocurre. Comienza un cambio interno en la persona. Que el Señor les bendiga y permita que esta reflexión cobre vida en tu corazón. No solo la escuches, anídala. Que el Señor les bendiga, paz de Dios y victoria en Jesucristo.